Hay algo que he querido decir en voz alta durante muchos años. Algo que he guardado dentro de mí como una piedra pesada, esperando el momento correcto. Y hoy, a mis 85 años, he decidido que ese momento es ahora. Porque si espero más, puede que ya no tenga la oportunidad. Y lo que estoy a punto de compartir contigo hoy es algo que la mayoría de las personas no descubre hasta que es demasiado tarde. Hasta que ya no hay nada que puedan hacer con esa verdad. Así que quédate conmigo. Quédate hasta el final. Porque lo que voy a revelar en los últimos minutos de este vídeo puede que sea lo más importante que escuches en mucho tiempo. Mi nombre es Carmen Valerosa. Tengo 85 años. Y cuando digo que he visto la vida desde todos sus ángulos posibles, no lo digo como figura retórica. Lo digo porque he enterrado a mi esposo después de 51 años de matrimonio. Lo digo porque he sostenido la mano de mi madre mientras tomaba su último aliento. Lo digo porque he conocido la pobreza real, esa en la que cuentas las monedas para decidir qué vas a comer esa noche. Y también he conocido la abundancia, esa que te hace creer que ya lo tienes todo, que ya llegaste, que ya puedes relajarte. Y te digo con toda la honestidad de una mujer que ya está cerca del final de su camino, ni la pobreza ni la abundancia son lo que tú crees que son. Ni el sufrimiento ni el éxito te dan lo que esperas que te den. La vida es mucho más extraña, mucho más bella y mucho más cruel de lo que cualquier persona joven puede imaginar. Nací en un pueblo pequeño. Mi familia no tenía mucho. Mi padre trabajaba la tierra desde antes de que saliera el sol hasta que ya no quedaba luz en el cielo. Mi madre cocinaba, cosía, cuidaba a 6 hijos y aún así encontraba tiempo para sentarse junto a nosotros por las noches y contarnos historias. Yo era la tercera de los 6. No era la más lista, no era la más bonita, no era la favorita de nadie en particular. Era simplemente Carmen. Una niña callada que observaba mucho y hablaba poco. Y eso, con el tiempo, resultó ser uno de los regalos más grandes que la vida me pudo haber dado. Porque las personas que observan aprenden cosas que los demás se pierden. Pero antes de continuar, quiero preguntarte algo. Dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto. ¿Estás en tu casa, solo o sola un domingo por la mañana? ¿Estás en tu cuarto por la noche buscando algo que no sabes exactamente qué es? Yo leo muchos de sus mensajes. Y cada vez que lo hago me doy cuenta de que no importa desde qué ciudad, desde qué país, desde qué rincón del mundo escriban, todos están buscando lo mismo. Todos están buscando que alguien les diga que no están solos. Que lo que sienten tiene sentido. Así que escríbeme. Cuéntame desde dónde me lees hoy. Ahora déjame hablarte de algo que sucedió cuando yo tenía 34 años. En ese entonces vivía en una ciudad grande, lejos de mi pueblo, lejos de mis padres, lejos de todo lo que conocía. Mi esposo Rodrigo y yo acabábamos de comprar nuestro primer apartamento pequeño. Éramos pobres, pero éramos ambiciosos. Y esa ambición, que en ese momento yo consideraba una virtud, se convirtió en silencio en el veneno más lento que jamás tomé. Rodrigo era contador. Trabajaba en una empresa mediana y soñaba con tener su propio negocio algún día. Yo trabajaba en una tienda de telas durante el día y estudiaba administración por las noches. Teníamos 2 hijos pequeños, Mateo y Lucía, y apenas teníamos tiempo para mirarlos de verdad. Los veíamos por las mañanas desordenados y somnolientos mientras los apresurábamos para que llegaran al colegio a tiempo. Los veíamos por las noches, ya casi dormidos, cuando llegábamos del trabajo con los pies cansados y la mente llena de números y pendientes. Y los fines de semana, en lugar de llevarlos al parque o de sentarnos con ellos a dibujar o a escucharlos, usábamos ese tiempo para pagar deudas, para hacer gestiones, para prepararnos para la semana siguiente. Y yo me decía a mí misma, como me imagino que tú te dices a ti mismo ahora, que todo eso era por ellos. Que todo ese sacrificio era por el futuro de mis hijos. Que cuando llegara el momento, cuando la situación mejorara, cuando tuviéramos un poco más de dinero guardado, entonces sí, entonces nos detendríamos. Entonces viviríamos de verdad. Pero permíteme decirte lo que nadie te dice cuando eres joven y estás corriendo tan rápido que no puedes ver hacia adelante. Ese momento nunca llega por sí solo.
No aparece un día en tu calendario marcado con letras rojas que digan «Hoy empieza la vida real». La vida real estaba ocurriendo todo el tiempo. Mientras yo la esperaba, ella ya estaba sucediendo. Y yo no estaba presente en ella. Un día, Mateo tenía quizás 7 u 8 años, me dio un dibujo. Era un dibujo en papel cuadriculado, hecho con los lápices de colores que le habíamos regalado en su cumpleaños. En ese dibujo había una casa, un árbol, un sol y 4 personas, Rodrigo, Mateo, Lucía y yo. Pero en el dibujo Rodrigo y yo estábamos dibujados mucho más pequeños que los niños. Y cuando le pregunté a Mateo por qué nosotros éramos tan pequeños en su dibujo, me miró con esa seriedad que a veces tienen los niños pequeños, esa seriedad que te corta el alma, y me dijo, porque ustedes casi no están, mamá. Ese dibujo lo guardé. Todavía lo tengo. Está en una cajita de madera junto a otras cosas que no tienen precio. Una carta de Rodrigo de cuando éramos novios, una foto de mi madre en su jardín, una piedra pequeña y azul que Lucía recogió en la playa un verano y me dio diciéndome que la guardara para que no se perdiera. Esas cosas, esas pequeñas e insignificantes cosas, son lo único que me queda de toda una vida. Y sin embargo, valen más que todo lo demás junto. Quiero hablarte ahora del dinero. No porque el dinero sea lo más importante, sino precisamente porque no lo es, y sin embargo gastamos la mayor parte de nuestra vida persiguiéndolo como si lo fuera. Yo cometí ese error durante años. Sinceramente creí, que si llegábamos a tener una cierta cantidad de dinero en el banco, la vida se volvería más tranquila, más plena, más feliz. Y cuando llegamos a ese número, subimos el número. Y cuando llegamos al nuevo número, volvimos a subirlo. Y así, sin darnos cuenta, Rodrigo y yo nos convertimos en corredores en una carrera que no tenía línea de meta. No te estoy diciendo que el dinero no importa. Sé muy bien lo que es no tenerlo. Sé lo que es contar monedas. Sé lo que es pasar noches en vela preguntándote cómo vas a pagar el alquiler. El dinero importa. Claro que importa. Pero hay una diferencia enorme entre tener suficiente para vivir con dignidad y sacrificar tu vida entera para acumular más de lo que jamás podrás usar. Y esa diferencia es la que muy pocos entienden a tiempo. Cuando mi esposo Rodrigo murió, hace ya 12 años, dejó una cuenta bancaria con un saldo considerable. Había trabajado toda su vida para llenarla. Y yo me senté frente a esa cuenta bancaria, frente a ese número en una pantalla, y lo que sentí no fue alivio. Lo que sentí fue una tristeza tan profunda que todavía me cuesta describirla. Porque ese dinero representaba miles de horas que Rodrigo había pasado lejos de mí, lejos de nuestros hijos, lejos de su jardín que tanto amaba y que casi nunca tenía tiempo de cuidar. Representaba conversaciones que no tuvimos, viajes que postergamos, noches tranquilas que sacrificamos. Y ya no había forma de recuperar nada de eso. Hay algo que los estoicos antiguos practicaban, algo que yo descubrí demasiado tarde pero que desde entonces me acompaña todos los días. Ellos se detenían antes de hacer algo, cualquier cosa, y se decían a sí mismos, esta puede ser la última vez. La última vez que camino por este parque. La última vez que abrazo a esta persona. La última vez que veo este amanecer. No como un pensamiento oscuro o morboso, sino como una forma de despertar. Como una forma de estar completamente presente en el momento que estás viviendo, sabiendo que ese momento es único e irrepetible. Yo empecé a practicar eso después de que Rodrigo murió. Y mi vida cambió. No externamente, no de forma dramática. Pero por dentro algo se abrió. Empecé a saborear el café por las mañanas como si fuera la primera taza y la última a la vez. Empecé a mirar a mi hija Lucía cuando me hablaba, de verdad mirarla, no solo escucharla con media atención mientras pensaba en otra cosa. Empecé a sentarme en mi balcón por las tardes simplemente a mirar el cielo cambiar de color. Y descubrí que ahí, en esos momentos pequeños y aparentemente insignificantes, estaba escondida toda la riqueza real de la vida. Quédate conmigo un poco más, porque lo que voy a compartir ahora es algo que me costó décadas entender y es quizás la verdad más difícil de aceptar de todo lo que tengo para decirte hoy. Hablemos del ego.
de ese compañero silencioso que nos acompaña a todas partes y que, si no aprendemos a reconocerlo, nos arruina la vida sin que nos demos cuenta. Yo viví mucho tiempo gobernada por mi ego, aunque no lo llamaba así en ese entonces. Lo llamaba orgullo, lo llamaba dignidad, lo llamaba saber lo que una se merece. Pero en el fondo era miedo. Era el terror profundo y constante a parecer menos de lo que quería que los demás creyeran que era. Recuerdo una situación que me avergüenza todavía cuando la pienso. Fue en los años 80. Teníamos ya un poco más de dinero, vivíamos en un barrio mejor, y yo me había convertido en alguien que miraba a los demás según lo que tenían. Si alguien llegaba a una reunión con ropa humilde o con un auto viejo, yo lo clasificaba en silencio, sin decir nada, pero con esa crueldad tranquila del juicio interior. Y un día, una vecina nueva llegó al edificio. Se llamaba Rosa. Era una mujer sencilla, de manos trabajadas, con una sonrisa amplia y genuina que yo, en mi arrogancia de ese entonces, interpreté como simpleza. La saludé con educación pero con distancia. No la invité a tomar café. No le pregunté de dónde venía ni qué historia cargaba. Años después, Rosa se convirtió en mi mejor amiga. En la persona que me sostuvo cuando Rodrigo murió. En la mujer que venía a mi casa sin que yo la llamara, que me traía sopa cuando estaba enferma, que se sentaba conmigo en silencio cuando yo no tenía palabras. Y cuando pienso en cuántos años perdí ignorándola por mis propios prejuicios ridículos, me duele de una manera que no tiene nombre. El ego nos roba cosas sin que lo notemos. Nos roba amistades porque tenemos demasiado orgullo para pedir perdón primero. Nos roba oportunidades porque tenemos miedo de intentar algo y fracasar en público. Nos roba amor porque no sabemos pedir lo que necesitamos sin sentirnos vulnerables. Y nos roba tiempo, ese tiempo que usamos en aparentar, en compararnos, en proteger una imagen que al final de la vida nadie recordará de todos modos. Cuando tenía unos 40 y tantos años, Rodrigo y yo pasamos por la crisis más difícil de nuestro matrimonio. No voy a entrar en todos los detalles porque hay cosas que pertenecen al territorio sagrado de lo privado, pero si te diré esto, hubo un momento en que ambos estuvimos a punto de rendirse. De decidir que ya era suficiente, que el camino juntos había llegado a su fin. Y lo que nos salvó, lo que me salvó a mí en particular, no fue ninguna conversación grandiosa ni ninguna revelación cinematográfica. Fue una noche en que Rodrigo, que era un hombre de pocas palabras pero de gestos enormes, entró a la cocina donde yo estaba sentada llorando, se sentó frente a mí sin decir nada, tomó mis manos entre las suyas y simplemente se quedó ahí. Quieto. Presente. No necesitó hablar. Yo no necesité hablar. Lo que ese silencio nos dijo a los dos fue suficiente para decidir que íbamos a seguir intentándolo. Y doy gracias todos los días de haber tomado esa decisión, porque los años que vinieron después de esa noche fueron los mejores de nuestro matrimonio. Aprendimos tardíamente pero con profundidad a estar el uno con el otro de una manera que antes no sabíamos. Aprendimos a no guardar rencores pequeños hasta que se convirtieran en grandes heridas. Aprendimos a decir, me equivoqué, sin convertirlo en un acto humillante sino en un acto de amor. Nadie te enseña eso cuando eres joven. Nadie te dice que el verdadero trabajo del amor no ocurre en los momentos bonitos, sino en los momentos difíciles. Que el amor no es el sentimiento maravilloso de los primeros meses, sino la decisión diaria y consciente de elegir a esa persona incluso cuando es complicado. Incluso cuando estás cansado. Incluso cuando no tienes ganas. Quiero hablarte ahora de algo que pocas personas tienen el valor de mencionar. La soledad. No la soledad de estar físicamente solo, que también existe y es real, sino esa otra soledad más profunda y más extraña, la de estar rodeado de personas y sentir que nadie te ve de verdad. Esa soledad la conocí en los años de mayor actividad social de mi vida. Cuando teníamos amigos, cuando íbamos a cenas y a fiestas, cuando la agenda estaba siempre llena. Y sin embargo, llegaba a casa después de esas noches y sentía un vacío que no sabía cómo nombrar. Creo que esa soledad viene de vivir en la superficie, de relacionarnos con las personas desde lo que mostramos y no desde lo que somos.
Pasamos tanto tiempo construyendo versiones presentables de nosotros mismos que al final ya no sabemos quiénes somos debajo de toda esa presentación. Y cuando te sientas con alguien y ambos están mostrando sus versiones presentables, no se están encontrando de verdad. Se están encontrando sus máscaras. Y las máscaras no pueden abrazarse. La amistad real, la conexión real, requiere una cosa que a mucha gente le aterroriza. Requiere que te dejes ver tal como eres. Con tus miedos, con tus dudas, con tus arrepentimientos, con tus partes feas y rotas. Y sé que eso da miedo. Yo también tuve ese miedo durante décadas. Pero te digo con la certeza de alguien que ya lo ha vivido, las personas que te quieren de verdad no te quieren por tu versión presentable. Te quieren por tu versión real. Y si no hay personas así en tu vida, no es porque no existan. Es porque todavía no has tenido el valor de mostrarte real. Permíteme contarte algo que ocurrió hace unos años, cuando mi hija Lucía cumplió 50 años. Organizamos una pequeña reunión familiar en mi casa. Estábamos sentados a la mesa, comiendo, contando historias, riendo. Y en un momento Lucía se puso seria de repente y me miró y me dijo: «Mamá, ¿tú sabes cuál es el recuerdo de mi infancia que más atesoro?». Yo esperaba que dijera algo relacionado con alguna Navidad especial, o algún viaje, o algún regalo. Pero Lucía dijo: «El recuerdo que más atesoro es una tarde de lluvia en que no había nada que hacer y nos sentamos tú y yo en el sofá y me leíste en voz alta durante horas. No recuerdo qué libro era. Solo recuerdo que estabas ahí, completamente ahí, y que me sentí la niña más querida del mundo». Una tarde de lluvia. Horas de lectura. Ningún esfuerzo especial, ningún gasto, ninguna planificación. Solo presencia. Solo tiempo dado con el corazón completo. Ese es el tipo de cosas que permanecen. Ese es el tipo de cosas que los hijos guardan cuando son adultos. No los regalos caros, no las vacaciones elaboradas. Los momentos en que sentiste que eras lo más importante del mundo para alguien. Y ahora quiero hablarte del tiempo. De la manera en que lo tratamos, de la manera en que lo desperdiciamos creyendo que tenemos más de lo que realmente hay. Cuando eres joven, el tiempo se siente infinito. Se siente como un océano enorme que se extiende hasta donde no alcanza la vista. Y esa sensación de infinitud hace que lo regales con una generosidad que solo más tarde entiendes que era imprudencia. Lo regalas a trabajos que no te nutren, a relaciones que no te merecen, a preocupaciones sobre cosas que nunca ocurren, a la parálisis de esperar el momento perfecto que no existe. Yo desperdicié años enteros preocupándome por lo que otros pensaban de mí. Por lo que diría la familia, por lo que diría el vecindario, por lo que dirían en el trabajo. Y si pudiera hablar con la Carmen joven de 30 años, le diría esto con toda la fuerza que me queda: nadie está pensando tanto en ti como tú crees. Las personas están ocupadas con sus propias vidas, con sus propios problemas, con sus propias versiones de los mismos miedos que tú tienes. El juicio que tanto temes no existe de la manera en que lo imaginas. Y aunque existiera, se muere junto con quien lo emite. El juicio ajeno no sobrevive a ninguno de los dos. No vale la pena que le entregues ni un solo día de tu vida. Hubo una oportunidad que rechacé cuando tenía unos 35 años. Un amigo de Rodrigo nos propuso invertir en un pequeño negocio que él estaba comenzando. Era algo relacionado con textiles, que era el sector que yo conocía bien por mi trabajo en la tienda. Rodrigo quería intentarlo. Yo dije que no. No porque fuera una mala idea, sino porque tenía miedo. Miedo de perder lo poco que habíamos acumulado con tanto esfuerzo. Miedo de equivocarnos. Miedo del que dirían si fracasábamos. Ese negocio 10 años después se había convertido en algo considerable. Y durante mucho tiempo guardé ese recuerdo como una herida. Como la evidencia de que había tomado la decisión equivocada. Pero con los años aprendí algo sobre el miedo al fracaso que me liberó de esa herida. El fracaso no es lo que la gente cree que es. El fracaso no es el fin de nada. El fracaso es información. Es la vida diciéndote: por aquí no, intenta por allá.
Las personas que más admiro, las que más han construido, las que más han amado y vivido de verdad, son invariablemente personas que han fracasado muchas veces. No a pesar de sus fracasos, sino gracias a ellos. Porque cada vez que te caes y te levantas, sabes algo nuevo sobre ti mismo que no sabías antes. Y ese conocimiento no tiene precio. Lo que sí duele, lo que sí es un fracaso real y permanente, es no haberlo intentado. Es quedarte parado mirando la orilla porque tienes miedo de que el agua esté fría. Porque al final de la vida no te arrepientes de las veces que intentaste algo y no resultó. Te arrepientes de las veces en que no lo intentaste del todo. Quiero que te quedes conmigo un poco más, porque lo que voy a compartir ahora es algo que pensé durante muchos años que era exclusivo de mi historia, hasta que me di cuenta de que es universal. Hablemos de los sueños que dejamos morir. No de los sueños grandes y ambiciosos que quizás nunca fueron realmente tuyos, sino de esos sueños más pequeños, más genuinos, más personales. Ese instrumento que quisiste aprender a tocar. Ese idioma que siempre dijiste que ibas a estudiar. Ese libro que llevas años diciendo que vas a escribir. Ese viaje a ese lugar que siempre has imaginado. Esas cosas que pusiste en el cajón de lo pendiente y que cada año revisas brevemente antes de volver a cerrar el cajón. Yo quería aprender a pintar. Lo quería desde que era niña y veía a mi tía Consuelo con sus acuarelas los domingos por la tarde. Había algo en ese acto de crear color sobre papel que me llenaba de una paz que no encontraba en ningún otro lugar. Pero la vida fue pasando y siempre había algo más urgente, algo más necesario, algo que justificaba postergar. Cuando los hijos sean más grandes. Cuando el trabajo afloje un poco. Cuando tengamos un poco más de tiempo. Cuando me jubile. Me jubilé a los 67 años. Y esa misma semana, sin decírselo a nadie, fui a una tienda de materiales artísticos y compré acuarelas, pinceles y papel especial. Llegué a mi casa, me senté en la mesa del comedor y pinté durante 4 horas seguidas. Lo que hice ese día era terrible desde cualquier punto de vista técnico. Los colores se mezclaban mal, las formas no tenían coherencia, el papel se arrugaba porque lo mojaba demasiado. Pero mientras pintaba, sentí algo que hacía décadas no sentía, sentí que era completamente yo misma. Sin ningún papel que cumplir. Sin ninguna expectativa que satisfacer. Sin nadie a quien rendir cuentas. Solo Carmen con sus colores y su papel, haciendo algo que amaba por el simple y puro placer de hacerlo. Llevo 18 años pintando. Nunca he vendido un cuadro. Nunca he expuesto en ningún lugar. No lo necesito. Pinto porque me hace feliz. Y eso, que a muchos puede parecer poco, es en realidad todo. ¿Cuántas cosas tienes tú en ese cajón? ¿Cuántas versiones de ti mismo has guardado ahí esperando el momento que no llega? No te estoy pidiendo que abandones tu trabajo ni tus responsabilidades. Te estoy pidiendo que encuentres, aunque sea 1 hora a la semana, 1 sola hora, para hacer algo que te pertenezca completamente. Algo que no sea para nadie más. Algo que te recuerde quién eres debajo de todos los papeles que juegas. Ahora quiero hablarte del perdón. Y sé que esta es una de las palabras que más resistencia genera, porque el perdón se malentiende profundamente. La gente cree que perdonar significa decir que lo que ocurrió estuvo bien, que lo que te hicieron no importa, que la persona que te lastimó no tiene responsabilidad. Y eso no es el perdón. Eso es otra cosa. El perdón real es una decisión que tomas por ti mismo, no por la otra persona. Es decirte a ti mismo, ya no voy a seguir cargando este peso. No porque lo que ocurrió no fuera injusto o doloroso, sino porque cargar ese peso me está lastimando más a mí que a quien me lo causó. El rencor es como tomar veneno esperando que le haga daño a otro. No funciona así. Yo guardé rencor durante años hacia mi hermana mayor. Hubo una situación cuando éramos jóvenes, una situación relacionada con nuestra madre y con una herencia pequeña, que fue manejada de una manera que sentí profundamente injusta. Y esa injusticia se convirtió en una pared entre nosotras que duró casi 20 años. 20 años sin hablar con verdad. 20 años de saludos fríos en las reuniones familiares,
de miradas que evitaban encontrarse, de ese silencio pesado que se acumula entre las personas que se amaron y dejaron de hablarse. Un día mi hermana se enfermó gravemente. Tuve que viajar para verla. Y cuando la vi en esa cama del hospital, pequeña y asustada, toda la arquitectura del rencor que había construido durante años se derrumbó en cuestión de segundos. Porque lo que vino fue a la persona que me había lastimado. Vi a mi hermana, la misma hermana que me cargaba en brazos cuando éramos niñas, la misma que me enseñó a trenzarme el cabello, la misma que lloraba conmigo cuando teníamos miedo de la tormenta. Le tomé la mano. Le pedí perdón yo también, porque en todos esos años yo también la había lastimado con mi silencio y mi distancia. Y hablamos durante horas. Mi hermana se recuperó de esa enfermedad y vivió 8 años más. 8 años que pasamos reconociéndonos de nuevo. 8 años que nunca habríamos tenido si yo no hubiera soltado ese peso. No esperes a que alguien se enferme. No esperes a un funeral. No esperes a que el tiempo te obligue a hacer lo que el amor debería haberte pedido mucho antes. La persona con quien tienes ese silencio pesado, esa herida antigua, ese muro de años, sé la primera en ceder. No porque tengas razón o no tengas razón, sino porque la vida es demasiado corta para gastarla protegiendo posiciones que al final no significan nada. A mis 85 años, lo que más valoro son las personas con quienes puedo ser completamente honesta. Las personas que saben mis defectos y me quieren de todos modos. Las personas con quienes el silencio no es incómodo. Las personas que cuando llamo me contestan y cuando me ven se alegran de verdad. Tengo pocas de esas personas. Muy pocas. Y sé con absoluta claridad que son el mayor tesoro que tengo. Hemos hablado de mucho hoy. Del tiempo y cómo lo usamos. Del dinero y lo que nos cuesta. Del ego y lo que nos roba. Del amor y lo que requiere. Del perdón y lo que libera. Pero hay una cosa más que quiero compartir contigo antes de terminar. Una cosa que prometí al comienzo. Una verdad que tardé casi toda una vida en descubrir y que cuando por fin la entendí de verdad, lo cambió todo. Durante la mayor parte de mi vida creí que la felicidad era un destino. Un lugar al que llegas cuando cumples ciertos requisitos. Cuando tienes suficiente dinero, cuando tienes una familia estable, cuando alcanzas ciertos logros, cuando resuelves ciertos problemas. Creí que la felicidad era la recompensa que la vida te daba después de que demostrabas merecer la vida. Pero la felicidad no es un destino. La felicidad es una práctica. Es algo que eliges hacer en el momento presente, no algo que encuentras al final de un camino. No existe el momento en que ya llegaste y puedes empezar a ser feliz. No existe el después en que las condiciones serán perfectas y entonces sí podrás relajarte y disfrutar. Ese después no existe. Solo existe el ahora. Este momento. Esta respiración. Esta taza de café. Esta conversación. Este día. Y la práctica de la felicidad no consiste en estar siempre contenta. Consiste en aprender a reconocer los momentos buenos mientras están ocurriendo, en lugar de darte cuenta de que fueron buenos solo cuando ya han pasado. Consiste en decirle a las personas que amas que las amas, hoy, sin esperar una ocasión especial. Consiste en soltar las preocupaciones que no puedes controlar y enfocarte en lo que sí está en tus manos. Consiste en estar presente en tu propia vida. Yo soy una mujer de 85 años que vive en una habitación modesta. No tengo la energía que tenía. No tengo la salud que tenía. Hay muchas cosas que ya no puedo hacer. Pero tengo mis recuerdos. Tengo a Lucía, que me llama todos los días. Tengo a mis nietos, que a veces vienen a visitarme y se sientan conmigo a mirar fotos antiguas y me hacen preguntas sobre cómo era el mundo cuando yo era joven. Tengo mis acuarelas. Tengo el balcón desde donde veo el cielo todas las tardes. Tengo la foto de Rodrigo que está junto a mi cama y que miro cada noche antes de dormir. Y tengo esto, la certeza de que viví. No perfectamente. No sin errores. No sin arrepentimientos.
pero viví con el corazón abierto cuando aprendí a abrirlo. Amé con toda mi alma cuando aprendí a amar sin miedo. Y me atreví a ser Carmen, la verdadera Carmen, aunque tardé demasiados años en atreverme a serlo. Eso es lo que quiero para ti. No el éxito que el mundo define. No la perfección que nadie alcanza. Quiero que cuando llegues al final de tu camino puedas decirte a ti mismo, estuve presente. Me atreví. Amé. Viví. No esperes 5 años más. No esperes a que las condiciones sean perfectas. Cena esta noche con quien amas. Llama a quien extrañas. Comienza lo que siempre postergaste. Di lo que tienes pendiente de decir. Perdona lo que tienes pendiente de perdonar. Porque el reloj no para. El tiempo no negocia. Y la vida es demasiado corta y demasiado preciosa para pasarla esperando que empiece. Si este vídeo te llegó al corazón, me alegra mucho. Dale un me gusta porque eso me ayuda a que más personas puedan escuchar estas palabras. Y si todavía no eres parte de esta comunidad, suscríbete. Aquí compartimos conversaciones como esta despacio, con honestidad, sin prisas. Hay mucho más que quiero compartir contigo. Y antes de que te vayas, quiero pedirte una cosa. Escríbeme en los comentarios, si pudieras volver atrás y hablar con quien eras hace 10 o 20 años, ¿qué es lo más importante que te dirías? No hay respuesta correcta ni incorrecta. Solo la tuya. Honesta y real. Yo me quedo aquí con mi café y mi balcón y el cielo de esta tarde que ya está empezando a cambiar de color. Cuídate mucho. Y vive, de verdad, vive.